Después de horas de conducción, llegamos a nuestro destino, un antiguo parque nacional. El Parque de las Estrellas lo llamaban en los folletos turísticos antiguos que aún se encontraban en internet, aunque nadie lo visitaba desde hace más de 20 años. Mi amigo Simón, apasionado de la astronomía, fue quien sugirió este lugar. Dijo que desde allí podríamos ver las estrellas con una claridad impresionante, debido a la falta de contaminación lumínica. Además, está lo suficientemente apartado como para que nadie nos moleste, había añadido con entusiasmo. Éramos 5 en total, Simón y yo éramos amigos desde la universidad, y los otros 3, Claudio, Lola y Valeria, formaban parte de nuestro grupo habitual de escapadas. El plan era simple: pasar una noche bajo las estrellas, alejarnos de la rutina y de la vida diaria. No esperábamos más que una fogata, algunas risas y el vasto cielo nocturno sobre nosotros. El lugar estaba completamente desierto. ¿Sabían que aquí desapareció un grupo de excursionistas en los años 90? Comentó Claudio con una sonrisa traviesa mientras armábamos las tiendas de campaña. Oh, vamos, ¿en serio vas a empezar con eso?, le replicó Valeria. Es verdad, insistió él, ignorando la burla. Según leí, 5 personas se adentraron en el parque y nunca más las encontraron. Dicen que las estrellas se ven raras por aquí, como si escondieran algo. Eso es solo un mito, interrumpió Simón, sacudiendo la cabeza. La razón por la que nadie visita este lugar es porque el terreno es difícil y el acceso está mal señalizado. Y lo de las estrellas es solo un fenómeno astronómico. Un efecto óptico por la atmósfera y la altura, nada más. Intenté no darle importancia, pero esas palabras se me quedaron grabadas mientras el día se desvanecía lentamente, dando paso a un cielo teñido de azul oscuro. Encendimos una fogata, y a medida que la oscuridad nos envolvía, las estrellas comenzaron a aparecer. Las montañas, ahora sombras recortadas contra el cielo estrellado, parecían vigilar en silencio nuestra pequeña reunión. Nos sentíamos diminutos bajo la vastedad del firmamento, pero había algo reconfortante en estar rodeados por amigos, compartiendo historias y risas a la luz de las llamas. Después de cenar, Simón desplegó su telescopio, como había planeado desde el principio. Era un aparato robusto, con más funciones de las que podía comprender. Mientras los demás descansábamos sobre mantas, mirando hacia el cielo, él se sumergía en su mundo, ajustando el enfoque y el ángulo con precisión obsesiva. El cielo sobre nosotros era impresionante, completamente despejado, con miles de estrellas brillando con una claridad que rara vez se puede ver en la ciudad. Parecía un océano de luces titilantes, casi hipnótico. «Este lugar es perfecto», exclamó emocionado, sin apartar la vista del telescopio. «La Vía Láctea se ve increíble desde aquí, y las constelaciones son mucho más claras. Ni un rastro de contaminación lumínica». Nosotros asentimos, aunque no compartíamos su nivel de entusiasmo. Estábamos más interesados en relajarnos y disfrutar de la tranquilidad del entorno, pero su pasión era contagiosa. «Venid a mirar», dijo finalmente. «Hay una estrella en particular que nunca había visto, es rara». Nos levantamos y nos turnamos para mirar por el telescopio. Al principio, no pude ver nada fuera de lo común. Solo un pequeño grupo de estrellas que brillaban de forma constante, como cualquier otra noche despejada. Sin embargo, cuando ajustó el enfoque, vi lo que él había mencionado, un patrón de estrellas que no reconocía, dispuestas de manera extraña, como si formaran una figura demasiado perfecta. «Eso no parece una constelación normal», comenté, sintiendo un ligero escalofrío. «No lo es», respondió lentamente. «He estudiado el cielo durante años, conozco todas las constelaciones principales visibles desde esta latitud, pero esta no debería estar aquí». Claudio, siempre el escéptico, se rió suavemente. «¿Y qué? Las estrellas cambian, ¿no? No es como si estuviéramos viendo el mismo cielo cada noche». «No de esta forma», replicó el astrónomo, su voz más firme esta vez. «Las estrellas no simplemente aparecen en nuevos patrones. Esto es extraño». Los demás nos acercamos para mirar nuevamente, y entonces me di cuenta de lo que realmente me inquietaba. No era solo la forma en que las estrellas estaban dispuestas, sino la forma en que parpadeaban. Era demasiado regular, como un pulso,
un ritmo que no se correspondía con las variaciones naturales que normalmente se ven en el cielo. Cada estrella de ese grupo parecía latir al unísono, y por alguna razón, aquello me ponía los nervios de punta. «Eso es raro, ¿verdad?», preguntó Valeria, su voz un poco más baja de lo habitual, como si temiera que el propio cielo pudiera oírla. Sí, respondió Lola, cruzando los brazos. Es como si estuvieran sincronizadas. El silencio se instaló entre nosotros mientras seguíamos observando esas luces que parpadeaban, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. El cielo no debía comportarse así. Vamos, chicos, solo son estrellas, dijo Claudio, intentando quitarle importancia, aunque yo noté que ya no sonaba tan seguro. Seguramente hay una explicación científica. Esto no tiene sentido, contestó Simón, nunca he visto un patrón como este. Las estrellas no deberían estar tan alineadas, es casi como si alguien las hubiera dispuesto a propósito. Quizás son satélites, aventuró Valeria. O una ilusión óptica por la atmósfera. Él negó con la cabeza. Lo pensé, pero no, esto es distinto. No es un fenómeno atmosférico común. Y esos destellos, su voz se apagó mientras volvía a mirar por el telescopio, fascinado y preocupado a la vez. Intentamos no darle más vueltas al asunto, pero ninguno de nosotros podía dejar de observar ese pequeño rincón del cielo. Los puntos de luz seguían parpadeando a un ritmo casi hipnótico, y con el paso de los minutos, el ambiente comenzó a volverse más pesado. Quizás deberíamos cambiar de tema, dijo Lola, rompiendo el silencio. No quiero pasar toda la noche obsesionada con un par de estrellas raras. Todos estuvimos de acuerdo, aunque estaba claro que esa constelación desconocida seguía latente en la mente de cada uno de nosotros. Nos sentamos alrededor del fuego una vez más, pero la atmósfera había cambiado. La ligera inquietud que habíamos sentido desde que llegamos al parque parecía haber crecido, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Valeria, que siempre era la más tranquila del grupo, empezó a mirar a su alrededor con cierta preocupación, como si algo la estuviera acechando desde los árboles. La noche avanzaba, y después de tanto discutir sobre las estrellas y su extraña disposición, uno a uno empezamos a sucumbir al cansancio. Nos metimos en las tiendas de campaña, tratando de convencernos de que todo había sido producto de la sugestión, de nuestras mentes jugando con el vacío del cielo nocturno. Sin embargo, mientras me arropaba en mi saco de dormir, la sensación de que algo no estaba bien persistía, flotando en el aire denso que nos rodeaba. El silencio del parque era absoluto, más allá del suave susurro de las hojas moviéndose bajo la brisa. Mis párpados comenzaron a cerrarse pesadamente, y el crujido de la fogata apagándose fue lo último que escuché antes de caer en un sueño inquieto. Algo me despertó de golpe, un sonido que atravesó la oscuridad, desorientándome por completo. No fue el ruido típico de animales nocturnos ni el crujido de las ramas. Fue algo mucho más inquietante, un eco metálico, agudo, que reverberaba en el aire como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. Desperté sobresaltado, jadeando, con el corazón martilleando en mi pecho. Durante unos segundos, me quedé quieto, escuchando atentamente. El sonido no se repitió, pero la sensación de que algo estaba mal se intensificó. Me incorporé y miré a mi alrededor. La tienda de campaña estaba completamente a oscuras, excepto por la tenue luz de la luna que se filtraba a través del nailon. Podía escuchar las respiraciones suaves de mis amigos en las tiendas cercanas. Todos parecían estar dormidos, o al menos eso creía. Decidí que debía estar imaginando cosas, tal vez un sueño extraño. Me volví a tumbar, pero antes de que pudiera acomodarme, escuché pasos fuera. No eran fuertes ni apresurados, pero se movían lentamente, con un ritmo calculado, como si algo estuviera paseándose alrededor del campamento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé una linterna de mi mochila, pero no me atreví a encenderla de inmediato. ¿Y si no había nada? O peor, ¿y si había algo? El eco metálico volvió, esta vez más cercano, sonando en mi mente como una campana lejana. Fue tan rápido que casi pensé que me lo había imaginado, pero algo en mi interior me decía que era real. Un malestar indefinible se apoderó de mí. La oscuridad fuera de la tienda parecía viva,
llena de posibilidades desconocidas. Rubén, escuché el susurro de Valeria desde la tienda de al lado, rompiendo el silencio. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Estás despierto? Sí, respondí en voz baja, sintiendo que la tensión en mi cuerpo crecía. ¿Tú también lo oíste? ¿Qué fue eso?, preguntó ella, claramente nerviosa. Sonaba como metal. En ese momento, el sonido se repitió, más largo y más agudo. Se sentía como si vibrara en el aire, dejando una sensación incómoda en los oídos. Era imposible determinar su origen, lo que solo incrementaba la paranoia. Algo estaba afuera, pero no podíamos verlo. Simón, llamé, mi voz temblando ligeramente. ¿Estás despierto? Hubo un crujido cuando él salió de su tienda, con una expresión de confusión y agotamiento en su rostro. Los demás también se despertaron lentamente. Nadie había dormido profundamente, y el extraño ruido había roto el poco descanso que habíamos conseguido. ¿Qué está pasando?, murmuró Lola, frotándose los ojos mientras salía con cautela de su tienda. El astrónomo encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia los árboles que nos rodeaban. El brillo iluminó las ramas más bajas, pero no reveló nada inusual. Solo el bosque, inmóvil, con las sombras proyectadas por la luna. No sé, pero esto no tiene sentido, respondió. No hay nada que pudiera hacer un ruido así aquí, ni siquiera hay estructuras metálicas, ni cables de electricidad, ni máquinas. Claudio salió de su tienda refunfuñando, todavía medio dormido. Es un animal, o el viento no es para tanto. Pero todos sabíamos que no era verdad. No había viento, no había animales haciendo ruido. Lo único que rompía el silencio de la noche era ese eco metálico imposible, que parecía llegar desde algún lugar entre las estrellas. Cuando revisé mi reloj, algo más extraño me golpeó, marcaba las 4:15 de la madrugada, pero estaba seguro de que me había acostado solo 1 o 2 horas antes, como mucho. ¿Qué demonios?, musité, parpadeando para asegurarme de que estaba viendo bien. El pánico empezó a crecer en mi interior. Miré a los demás. Valeria también había mirado su reloj, y la expresión en su rostro fue suficiente para saber que lo había notado. ¿Qué hora tenéis?, pregunté, tratando de mantener la calma. Las 4 de la mañana, respondió Lola, su voz temblando. Pero no puede ser, apenas han pasado un par de horas desde que nos acostamos. Nos miramos en silencio, la inquietud crecía entre nosotros. Algo estaba distorsionando el tiempo. La noche parecía haber avanzado 6 horas en cuestión de minutos, y no podíamos explicar cómo o por qué. Esa sensación de ser observados, de que algo estaba presente, era cada vez más intensa. No puede ser una coincidencia, dijo Simón, frotándose el mentón mientras miraba el cielo. Algo está jugando con nosotros. ¿Jugando?, repitió Claudio, nervioso. Esto no tiene ningún sentido. Tal vez alguien está jugándonos una broma pesada, pero ¿cómo podría manipular nuestros relojes? No lo sé, admitió el astrónomo. Pero lo de las estrellas, y ahora esto, no creo que sea una coincidencia. Todos sentíamos la tensión que crecía con cada segundo que pasaba. Miré de nuevo el bosque, pero todo estaba en calma. No había señales de peligro, solo esa incómoda y persistente sensación de que éramos vigilados por algo que no podíamos ver. Así que, con recelo, todos volvimos a nuestras tiendas, aunque sabíamos que el sueño no vendría fácilmente. Desperté sobresaltado, con la sensación de que algo se había estado moviendo alrededor de mi tienda. Aún estaba oscuro, pero los primeros rayos del amanecer empezaban a asomar tímidamente entre las montañas. Me quedé en silencio por un momento, intentando recordar si el eco metálico de la noche anterior había sido solo un mal sueño o si, efectivamente, lo habíamos escuchado todos. Los susurros del viento en las ramas, el frío que se colaba bajo mi saco de dormir, todo parecía demasiado real para ser una simple pesadilla. Me incorporé con un nudo en el estómago, tratando de dejar la paranoia a un lado. Salí de la tienda despacio, buscando a los demás. Simón ya estaba fuera, de pie junto al fuego apagado, observando los restos carbonizados de la fogata.
Sus ojos estaban ensombrecidos por el cansancio, y su postura tensa me dijo que él también había tenido una mala noche. ¿Dormiste algo?, le pregunté, aunque la respuesta era evidente. No mucho, respondió sin mirarme. No dejé de pensar en lo que escuchamos anoche. Ese sonido no fue normal. Poco a poco, el resto del grupo fue saliendo de sus tiendas. Valeria y Lola se veían igualmente agotadas, y Claudio, a pesar de su usual actitud despreocupada, parecía más serio que de costumbre. Desayunamos en silencio, tratando de ignorar la sensación de que algo había cambiado. Pero esa tensión, esa extraña energía en el aire, no nos dejaba en paz. Después de desayunar, decidimos dar un paseo para despejarnos y explorar un poco los alrededores. Nos habíamos alejado bastante de cualquier sendero conocido, así que la idea de dar una vuelta por el bosque sonaba como la manera perfecta de aclarar la mente. Cogimos nuestras mochilas y nos adentramos en la vegetación densa. El aire fresco de la mañana era agradable al principio, pero a medida que avanzábamos, esa sensación de inquietud regresó. El bosque estaba en completo silencio. No había pájaros cantando, ni el crujido habitual de pequeños animales moviéndose entre los arbustos. Solo el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas rompía el mutismo. Después de unos 20 minutos de caminata, Valeria fue la primera en notar algo extraño. «¡Esperen!», gritó, agachándose junto a un pequeño claro en el suelo. Nos acercamos y vimos lo que la había detenido: marcas en la tierra, profundas y perfectamente simétricas. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero cuando observé con más detenimiento, un escalofrío recorrió mi espalda. Las huellas eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal que yo conociera. De hecho, no parecían huellas normales en absoluto. Eran como círculos perfectos, hundidos en la tierra, con un patrón extraño, como si algo increíblemente pesado hubiera aterrizado allí. ¿Qué es esto?, murmuró Lola, claramente desconcertada. Simón se agachó y trazó los contornos de una de las marcas con la mano. No dijo nada durante unos segundos, pero la intensidad en su expresión lo decía todo. «No son huellas de ningún animal que yo conozca», dijo finalmente, su voz tensa. «La simetría es demasiado perfecta. Es como si algo hubiera caído aquí desde el cielo, o aterrizado». «Estás sugiriendo que», empezó Valeria, pero se interrumpió a sí misma, sacudiendo la cabeza como si no quisiera terminar esa frase. «No estoy sugiriendo nada», replicó, su tono firme pero nervioso. «Solo estoy diciendo lo que veo. Y lo que veo no tiene sentido». Me arrodillé junto a las marcas, tocando la tierra. Estaba compactada, como si hubiera soportado una presión increíble. Era imposible que algo natural hubiese causado eso. El corazón me latía con fuerza, cada vez más convencido de que lo que había sucedido la noche anterior no había sido producto de nuestra imaginación. «Miren esto», dijo Claudio de repente. Nos giramos hacia donde él estaba, a unos metros de distancia, y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de otra de las marcas, justo en el punto donde las líneas circulares parecían converger, había una piedra negra. Era de forma irregular, pero lo más extraño era que emitía un zumbido suave, apenas perceptible, como una vibración que solo se podía sentir al estar cerca de ella. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Lola, visiblemente nerviosa. Claudio se agachó, extendiendo la mano hacia la piedra, pero Simón lo detuvo con un gesto rápido. «No la toques», advirtió. «No sabemos lo que es». «¿Por qué?». «Es solo una roca». «No», respondió con una sonrisa, pero había una nota de duda en su voz. «Nada de lo que hemos visto desde anoche es normal», replicó el astrónomo. «Y esto no es solo una roca cualquiera». «¿No la escuchas? Está vibrando». Me acerqué, inclinándome para observar más de cerca. Tenía razón. A pesar de que era una roca pequeña, negra y opaca, había algo extraño en ella. El zumbido que emitía no era un sonido común, sino algo profundo, como una vibración que te hacía sentir incómodo al estar cerca. Era imposible ignorarlo. «Esto no es natural», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. Comenzamos a caminar de regreso al campamento, pero el peso de lo que habíamos descubierto nos seguía de cerca, como una sombra. Al llegar al campamento,
nadie hablaba, y se notaba que todos estábamos sumidos en nuestros pensamientos, intentando procesar lo que habíamos visto en el claro. ¿Qué eran esas huellas? ¿De dónde había salido esa piedra? Y lo más inquietante, ¿qué significaba todo aquello? No podía dejar de pensar en la piedra. Algo me atraía hacia ella, como si necesitara volver y tocarla, como si esa pequeña roca contuviera respuestas que no podía ignorar. Pero el miedo me retenía. Y entonces, casi sin darme cuenta, hablé. Voy a volver a ver la piedra, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Todos se giraron para mirarme, sorprendidos. ¿Qué? Exclamó Valeria, claramente alarmada. ¿Para qué? Ya la vimos. Siento que, vacilé buscando las palabras. Siento que hay algo que no entendemos. No podemos simplemente ignorarlo. No lo entiendes, respondió Lola, su voz llena de ansiedad. Eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Dejarlo. No es normal, nada de esto lo es. Pero algo en mi interior me empujaba a seguir. Tal vez era curiosidad, o tal vez era ese zumbido suave que aún sonaba en mi cabeza, llamándome. A pesar de las protestas, me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia el claro. Espera, gritó Simón, levantándose rápidamente. No puedes ir solo. Esto no es una buena idea. Entonces ven conmigo, respondí sin detenerme, sintiendo como mis pasos se volvían más apresurados, casi como si mis piernas se movieran por su cuenta. Pero necesito verlo de nuevo. Suspiró, pero finalmente corrió hasta alcanzarme, mientras los demás, algo reticentes, nos seguían de cerca. Volvimos al lugar donde habíamos encontrado las huellas, pero el ambiente parecía haber cambiado. El bosque parecía más oscuro, las sombras más profundas y amenazantes. Y en el centro de todo, la piedra negra seguía allí, inmutable, como si nos hubiera estado esperando. Me acerqué lentamente, con los ojos fijos en ella. El zumbido que antes había sido apenas perceptible ahora vibraba con más intensidad. Podía sentirlo en mis huesos, como una corriente eléctrica que recorría todo mi cuerpo. No la toques, dijo Simón detrás de mí, con una nota de advertencia en su voz. Pero era demasiado tarde, mi mano ya se había extendido, casi por instinto, y cuando mis dedos rozaron la superficie de la piedra, todo cambió en un instante. Un dolor agudo atravesó mi cráneo, como si una aguja se hubiera clavado en mi mente. Solté un grito, pero no podía apartar la mano. Sentía que la piedra me sujetaba, que algo más allá de este mundo me había atrapado. Y entonces, lo vi. El bosque desapareció, el claro, los árboles, incluso la tierra bajo mis pies, todo se desvaneció en una oscuridad absoluta. Estaba solo, suspendido en un vacío infinito, y frente a mí, emergiendo de las sombras, comenzaron a aparecer figuras. Al principio, no podía verlas con claridad, pero a medida que se acercaban, sus formas se volvieron más nítidas. Eran seres humanoides, pero había algo incorrecto en ellos. Sus cuerpos eran delgados y alargados, como si hubieran sido estirados más allá de los límites de lo humano. Pero lo peor eran sus ojos. O mejor dicho, la ausencia de ellos. Sus rostros eran lisos, sin expresión, pero donde deberían haber estado sus ojos, había solo vacíos negros, pozos profundos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Podía sentir sus miradas vacías penetrando en mi mente, explorando cada rincón de mis pensamientos, invadiendo mi conciencia. Traté de gritar, de apartarme, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba atrapado, paralizado por su presencia. Una de las figuras se adelantó, sus movimientos eran lentos, casi flotantes, y se detuvo frente a mí. Sentí su cercanía como una presión invisible sobre mi piel. No había palabras, ni sonido, pero en mi mente comenzaron a formarse imágenes, visiones de algo incomprensible. Fragmentos de lugares que no reconocía, cielos que se torcían y distorsionaban, como si la realidad misma estuviera siendo desintegrada ante mis ojos. El dolor en mi cabeza se intensificó, como si mi cerebro estuviera siendo aplastado desde dentro. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré apartar mi mano de la piedra.
todo desapareció de golpe, y volví a estar en el claro del bosque, jadeando y con el cuerpo empapado en sudor. Me tambaleé, cayendo de rodillas, y el dolor en mi cabeza aún persistía, palpitante, insoportable. «Rubén», gritó Valeria, corriendo hacia mí. «¿Estás bien?». No podía responder. Las imágenes seguían parpadeando en mi mente, como si hubieran quedado grabadas en mi subconsciente. Los seres, esos ojos vacíos, la oscuridad, todo seguía ahí, aunque ya no estuvieran físicamente presentes. «¿Qué pasó?», preguntó Claudio, visiblemente alarmado. Simón me agarró por los hombros, tratando de mantenerme firme. «¿Qué viste?», insistió, su voz temblorosa, pero llena de curiosidad. Quería explicarlo, quería contarles lo que había visto, pero las palabras no salían. Todo lo que pude hacer fue mirarlos con desesperación. «Había algo en la piedra», balbuceé finalmente. «Algo mirándonos. No sé qué era, pero no son de aquí». El silencio que siguió fue sepulcral. Ninguno de nosotros sabía qué decir. La tensión era evidente, casi tan densa como el aire en el claro. Podía ver el miedo en sus ojos. El mismo miedo que ahora me consumía. El crepúsculo cayó sobre el campamento como una manta pesada, apagando los colores del mundo a nuestro alrededor. Habíamos pasado el resto del día en un silencio tenso, demasiado intranquilos por lo ocurrido con la piedra y la visión estremecedora que me había golpeado para hablar de ello abiertamente. Pero lo sabíamos. Todos lo sentíamos, algo invisible y poderoso rondaba cerca de nosotros. Nos reunimos en torno al fuego, aunque esta vez no había conversaciones animadas ni bromas para romper la tensión. Solo el crepitar del fuego y el susurro del viento en los árboles acompañaban nuestra vigilia. Claudio rompió el silencio primero. «No podemos quedarnos aquí», dijo de golpe, su voz rasposa, cargada de nerviosismo. «No sé qué está pasando, pero está claro que no es normal. Tenemos que irnos antes de que algo peor suceda». Valeria, sentada junto a él, asintió rápidamente. Estaba pálida, con las manos entrelazadas como si intentara contener el temblor. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Lo que sea que esté ocurriendo aquí no es seguro. Si esas cosas», dudó un momento antes de continuar, «si esos seres están en este lugar, necesitamos irnos ahora». Me quedé mirando las llamas mientras sus palabras flotaban en el aire, sintiendo como mi cuerpo se ponía tenso. Ellos tenían razón, por supuesto. Todo en mí gritaba que debíamos huir, dejar atrás este parque maldito y no mirar atrás. Pero algo, una parte irracional de mí quería entender más. Quería saber qué era lo que había visto, qué era lo que nos estaba acechando. Simón, el más racional de todos, intervino, aunque su tono también estaba teñido de duda. «No podemos salir corriendo así», dijo, «si nos adentramos en el bosque en medio de la noche, sin rumbo claro, podríamos perdernos o lastimarnos. No sabemos qué hay allá afuera, y puede que sea peor que lo que hemos visto hasta ahora». «¿Peor?», bufó Claudio, levantando la voz. «¿Qué puede ser peor que lo que ya hemos visto?». «Rubén tuvo una maldita visión, y ni siquiera sabemos qué significa. Si nos quedamos, podría pasarnos algo a todos». El campamento volvió a sumirse en silencio. Nadie quería admitirlo, pero la verdad era ineludible. Estábamos atrapados entre dos opciones, ninguna de las cuales parecía segura. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de cada uno de nosotros, haciéndonos vacilar. Y entonces, sin previo aviso, el eco volvió. Un sonido metálico, profundo y prolongado, sonó en la oscuridad, mucho más fuerte que la primera vez. El sonido parecía venir de todas partes, rebotando en el aire, envolviéndonos completamente. Nos levantamos de un salto, todos al mismo tiempo. El eco era insoportable, perforando nuestros oídos, haciendo que el aire a nuestro alrededor pareciera casi irrespirable. Sentí como el mismo dolor punzante de mi cabeza volvía, el mismo que había sentido al tocar la piedra. «¿Qué es eso?», gritó Lola, su voz apenas audible sobre el rugido metálico que continuaba llenando el espacio. Simón tomó su linterna, iluminando el perímetro del campamento con desesperación, pero no había nada. Nada visible, al menos.
Solo la oscuridad del bosque y el brillo tenue de las estrellas, que parecían latir al ritmo de ese extraño eco. No hay nada, gritó él, claramente frustrado. No puedo ver nada, pero el sonido está aquí. Justo en ese momento, el eco se detuvo de golpe, dejando un vacío aún más inquietante. El silencio que lo siguió fue ensordecedor, como si el propio mundo hubiera dejado de moverse. Todos nos quedamos quietos, expectantes, sin saber qué vendría después. Y entonces, lo vimos. El cielo comenzó a parpadear. Primero fue sutil, como si las estrellas titilasen con mayor intensidad. Pero pronto, el parpadeo se hizo más pronunciado, como si las estrellas estuvieran apagándose y encendiéndose, al unísono, siguiendo un patrón que no podíamos entender. Miré hacia arriba, y lo que vi me dejó sin aliento. Las estrellas no solo parpadeaban, algo descendía de ellas. Era una luz blanca, intensa, que comenzó a bajar desde el cielo en una columna perfecta, dirigiéndose directamente hacia el campamento. Parecía no tener fin, una columna luminosa que conectaba el suelo con las estrellas mismas. Su brillo no solo iluminaba el entorno, sino que deformaba el espacio a su alrededor, haciéndolo temblar como si la realidad estuviera desmoronándose. Nos quedamos inmóviles por un momento, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Mi respiración era pesada, y cada latido de mi corazón sonaba en mis oídos como un tambor en una cueva vacía. «Tenemos que irnos», gritó Simón, su voz quebrada por el pánico. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. La luz lo dominaba todo, y en su centro, una figura se hacía más nítida. Su silueta, alta y delgada, estaba completamente quieta dentro de la columna de luz, como si fuera parte de ella. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada sobre nosotros, un peso invisible que me aplastaba. Entonces, sucedió. Claudio, que estaba a mi lado, comenzó a moverse, intentando correr hacia la oscuridad del bosque, pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, la luz lo atrapó. Parecía congelado en el aire, detenido en mitad del movimiento. Sus brazos, que habían empezado a alzarse para cubrirse los ojos, quedaron rígidos. Sus piernas, tensas y medio dobladas, permanecieron inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir alrededor de él. Grité, llamándole, tratando de alcanzarlo, pero no podía moverme más rápido. El aire a mi alrededor parecía como una fuerza impenetrable, densa, como si cada paso que daba requiriera un esfuerzo sobrehumano. Simón corrió hacia él, ignorando el peligro. Intentó tirar de su brazo, pero no podía moverlo. Seguía congelado, su rostro lleno de pánico. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no podía parpadear ni emitir un solo sonido. Era como si la luz lo hubiera absorbido, suspendiéndolo en el tiempo, ajeno a nuestras desesperadas llamadas. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, como si el cielo mismo hubiera estallado sobre nosotros. Sentí un temblor que recorría todo mi cuerpo, y el aire se volvió irrespirable, como si lo que fuera que había descendido desde las estrellas estuviera desmoronando la propia realidad. Fue en ese momento cuando vi lo imposible. El cuerpo de Claudio empezó a desintegrarse. Al principio, no lo comprendí. Pensé que mis ojos me estaban engañando, que el miedo me estaba haciendo alucinar. Pero no, era real. Empezó lentamente, como si una capa invisible de su piel se estuviera desvaneciendo en el aire, desintegrándose en diminutas partículas brillantes que flotaban hacia la luz. Simón lo vio también, soltando su brazo de inmediato, dando un paso atrás mientras su rostro se deformaba en una expresión de pánico. «No, no, no», gritó Valeria, corriendo hacia ellos, pero Lola la agarró del brazo con fuerza, impidiéndole acercarse más. Las partículas que se desprendían flotaban hacia la luz, como si la estuviera absorbiendo. Primero su piel, luego sus músculos, hasta que todo su cuerpo comenzó a desmoronarse ante nuestros ojos. No hubo gritos, no hubo resistencia. Solo el silencio absoluto y el brillo de las partículas, que ascendían como polvo hacia el cielo. Grité, con una desesperación que nunca había sentido antes. Pero era inútil. El silencio que siguió fue brutal. El zumbido continuaba, pero parecía más lejano, como si el mundo estuviera alejándose de mí,
o tal vez era yo quien se estaba alejando de él. Mi mente no podía comprender lo que acababa de presenciar. Claudio, nuestro amigo, ya no existía. No había restos, no había nada que nos indicara que alguna vez estuvo allí. Simón se desplomó en el suelo, con la mirada perdida, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban, y por un momento pensé que también lo habíamos perdido a él. Valeria sollozaba sin consuelo, mientras Lola intentaba mantenerla en pie, aunque ella misma no podía más. «Corran», grité finalmente, recuperando algo de mi capacidad de moverme. El miedo me dio fuerzas. Las piernas, que hasta hacía unos segundos parecían de plomo, comenzaron a moverse con una velocidad frenética. El grito pareció sacarlos a todos de su estupor, y sin más vacilación, todos empezamos a correr hacia el bosque, hacia la oscuridad. No había un plan, no había una dirección clara. Solo sabíamos que debíamos alejarnos de la luz, de esa columna que había descendido de las estrellas y que se había llevado a nuestro amigo. A medida que corríamos, el ruido de la luz y el zumbido metálico se volvían más distantes, pero no desaparecían del todo. Las sombras de los árboles nos envolvieron, y la única luz que teníamos era la de nuestras linternas, temblorosas en nuestras manos. Corrimos sin parar, el miedo y la adrenalina impulsándonos a seguir adelante. Habíamos visto lo imposible, y ahora lo único que importaba era escapar. Las sombras del bosque nos envolvieron, dándonos una sensación de protección momentánea mientras nos alejábamos de la luz, pero algo no estaba bien. Desde el momento en que nos adentramos entre los árboles, todo parecía distorsionarse, como si el mundo mismo se estuviera descomponiendo a nuestro alrededor. Todo lo que sabíamos era que debíamos alejarnos, pero cada paso que dábamos nos hacía sentir que el bosque se cerraba más y más a nuestro alrededor. No sabíamos cuánto tiempo llevábamos corriendo, pero cuando finalmente paramos para tomar aliento, el primer indicio de que algo no estaba bien se hizo evidente. «¿Dónde estamos?», preguntó Valeria, su voz llena de confusión y miedo. Miraba a su alrededor, como si buscara algún punto de referencia, algo familiar, pero no había nada. «Estábamos corriendo hacia el sur, ¿verdad?», dijo Simón, jadeando. «El coche debería estar cerca de aquí». El bosque que nos rodeaba no se parecía en nada al que habíamos visto durante el día. Los árboles estaban retorcidos, sus ramas se entrelazaban en ángulos imposibles, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Lo más extraño era que no podíamos distinguir ningún sendero. Las rutas que habíamos tomado para llegar al campamento esa misma mañana habían desaparecido, como si el bosque hubiera cambiado de forma, reconfigurándose para atraparnos dentro de un laberinto que no tenía sentido. Algo, o alguien, había distorsionado el terreno. Sabíamos que habíamos estado corriendo en línea recta, alejándonos de la luz, pero ahora nos encontrábamos en un claro que no habíamos visto antes. O tal vez sí. Me acerqué a un árbol y, con pavor, vi que su corteza estaba marcada por un arañazo profundo y fresco, exactamente el mismo que había hecho horas atrás cuando nos estábamos alejando del campamento por primera vez. No, murmuré, retrocediendo lentamente. «No puede ser, ya hemos estado aquí». «Esto no es posible», dijo Valeria, con la voz temblorosa. «No hemos dado vueltas. Estábamos corriendo en línea recta». «Lo sé», respondí, mi mente trabajando febrilmente, pero no había explicación racional para lo que estaba ocurriendo. «El bosque está cambiando. Algo está manipulando el espacio». Simón se quedó mirando al cielo, y al seguir su mirada, sentí que el pánico volvía a apoderarse de mí. Las estrellas, que antes parecían tan familiares, estaban parpadeando de nuevo, pero esta vez el patrón era diferente. Era demasiado perfecto, demasiado sincronizado. Las constelaciones no estaban donde deberían. Las estrellas brillaban intensamente, pero sus posiciones estaban mal, distorsionadas, formando figuras que no tenían sentido. Era como si el cielo mismo se hubiera alterado. Intentamos retomar el control, buscábamos señales, cualquier pista que nos ayudara a orientarnos, pero cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más surrealista se volvía todo. Los árboles parecían moverse, sus ramas crujían a nuestro alrededor aunque no había viento. Caminábamos por lo que parecía un sendero, pero siempre terminábamos regresando al mismo lugar.
Esto no es un bosque, dijo Simón finalmente, su voz casi un susurro. Es como si estuviéramos atrapados en una especie de jaula. Una jaula invisible, construida no con barrotes, sino con espacio y tiempo distorsionados. Incluso los sonidos del bosque, normalmente lleno de vida por los animales nocturnos, estaban ausentes. No había cantos de aves, ni crujidos de hojas bajo los pies de pequeños animales. Solo el susurro de nuestras respiraciones, entrecortadas por el miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lola, su voz rota, llena de desesperación. Tenemos que seguir intentándolo, respondí, aunque no creía en mis propias palabras. Cada camino que intentábamos nos devolvía al mismo lugar, y el cielo seguía parpadeando, como si algo allá arriba se estuviera riendo de nuestra desesperación. Parecía que estábamos atrapados en una especie de bucle, una trampa diseñada para mantenernos corriendo sin rumbo. ¿Y si no estamos en el mismo lugar?, preguntó Valeria de repente, su tono bajo y tembloroso. ¿Y si todo esto es parte de lo que ellos quieren? Todos nos quedamos en silencio, asimilando sus palabras. No podíamos descartar nada. Las criaturas, la luz, los ecos metálicos. Todo parecía apuntar a una fuerza mucho mayor que nosotros, algo que no solo estaba alterando el espacio físico, sino nuestras propias percepciones de la realidad. Caminemos, dijo Simón, su voz apenas un hilo, lo único que podemos hacer es seguir moviéndonos, si paramos, ellos ganan. La paranoia se extendía entre nosotros como una niebla densa, y cada sombra parecía un enemigo acechante. Continuamos caminando, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de aferrarnos a la poca cordura que nos quedaba. Fue entonces cuando sucedió. Estábamos cruzando un pequeño claro cuando escuché un grito ahogado. Me giré justo a tiempo para ver cómo Simón desaparecía de nuestra vista. No fue arrastrado por algo visible, no fue atrapado por ninguna trampa que pudiéramos ver. Simplemente, se desvaneció en el aire, como si la oscuridad misma lo hubiera engullido. Le llamé a gritos, mi corazón golpeando contra mi pecho mientras corría hacia el lugar donde lo había visto por última vez. Los demás me siguieron, pero cuando llegamos, no había rastro de él. Solo el vacío. Solo el silencio. Entonces, desde algún lugar entre los árboles, se escuchó un grito desgarrador, como si estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Era él, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera a kilómetros de distancia, aunque apenas habían pasado segundos desde que desapareció. «¡Ayúdame!». El grito llegó de nuevo, más débil esta vez. Corrimos hacia el sonido, tropezando en la oscuridad, guiados solo por la desesperación. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Había estado justo con nosotros, y ahora era como si el bosque mismo lo hubiera reclamado. Mientras corríamos, el grito se apagó por completo, dejándonos en un silencio absoluto. De pronto, nos detuvimos. Lo vimos tendido en el suelo, apenas visible entre las sombras de los árboles, su cuerpo inmóvil sobre el manto de hojas secas. Me acerqué rápidamente y me arrodillé junto a él, con la garganta cerrada por el miedo. Simón, susurré, tocándole el hombro suavemente, no respondió. Su piel estaba fría al tacto. Cuando lo giré para verlo, lo que descubrí hizo que mi estómago se encogiera. Tenía marcas en todo el cuerpo, eran como cortes finos, líneas que cruzaban su piel en ángulos extraños, algunas profundas, otras superficiales, pero todas parecían haber sido hechas con una precisión escalofriante. Parecían más bien símbolos. Como si algo o alguien lo hubiera marcado deliberadamente. «¿Qué es esto?», murmuró Valeria, mirando las marcas. No lo sé, respondí, mi voz rota por el pánico. La paranoia creció entre nosotros. Si le había sucedido a Simón, ¿quién sería el siguiente? Ya no estábamos a salvo, ni siquiera en movimiento. Estábamos siendo observados, acechados, como si fuéramos presas en un juego del que no entendíamos las reglas. «Tenemos que salir de aquí», dijo Lola, su voz apenas un susurro. «Ya no estamos seguros. Ni siquiera juntos». «No vamos a separarnos», respondí con firmeza, pero la verdad era que no sabía cómo protegernos. El cazador invisible que nos acechaba podía atacar en cualquier momento, y lo peor de todo, no podíamos verlo venir.
De repente me di cuenta de algo que dejó helado, el zumbido, ese sonido metálico que había llenado la noche antes de que Claudio desapareciera, estaba volviendo. Seguimos caminando sin rumbo fijo, tropezando entre raíces y arbustos, con el miedo alimentando cada paso. El aire se sentía pesado, casi sofocante, y cada vez que tratábamos de orientarnos, nos topábamos con los mismos árboles, las mismas sombras retorcidas, los mismos paisajes que parecían repetir el patrón imposible del bosque que nos mantenía prisioneros. Finalmente, nos detuvimos para descansar, aunque ninguno de nosotros podía relajarse. El cansancio físico era evidente en nuestros cuerpos, pero el agotamiento mental, el miedo constante, era lo que realmente nos estaba desgastando. Nos sentamos en silencio, con la mirada perdida en las sombras. No podemos quedarnos aquí, dijo finalmente Lola, rompiendo el silencio. No importa lo que esté pasando, no podemos rendirnos. Tenemos que seguir intentando salir. Sabía que tenía razón. Nos pusimos de pie y, una vez más, nos adentramos en el bosque. Cada paso era una lucha contra la desesperación, contra la certeza de que estábamos atrapados en un ciclo interminable. Los caminos que habíamos conocido ya no existían, y las rutas que intentábamos seguir desaparecían tan pronto como las recorríamos. Mientras caminábamos, el aire empezó a llenarse nuevamente de ese eco metálico que ya conocíamos demasiado bien. Era un sonido profundo y vibrante, como si el mismo cielo estuviera a punto de caer sobre nuestras cabezas. A cada paso, el eco se hacía más fuerte, más ensordecedor, hasta que sentí como si mi cabeza fuera a estallar. Los demás también lo sentían, lo veía en sus rostros. Estábamos siendo acechados, pero esta vez el cazador no se escondía. Estaba cerca, muy cerca, y su presencia era imposible de ignorar. Sigamos, grité por encima del estruendo, intentando mantener al grupo en movimiento, aunque mi cuerpo ya no respondía con la misma agilidad. El eco metálico se hizo más fuerte, ahora acompañando cada paso, cada intento desesperado por avanzar. Estaba en el aire, en el suelo, en nuestras cabezas, como si ese sonido estuviera siendo generado por el mismo tejido de la realidad que se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Finalmente, después de lo que parecieron horas de vagar sin rumbo, volvimos al campamento. Mis piernas casi cedieron cuando lo vi. Los restos de nuestra fogata, las tiendas vacías, todo estaba allí, tal como lo habíamos dejado, como si nunca hubiéramos intentado escapar. No, murmuró Valeria, con la voz ahogada por el pánico. No puede ser. Habíamos caminado sin parar, y sin embargo, el campamento seguía ahí, como una burla macabra. Era la prueba definitiva de que no teníamos control sobre nada. El espacio, el tiempo, todo estaba siendo manipulado a voluntad de esas entidades. Nos están forzando a quedarnos aquí, dije en voz baja. El eco metálico continuaba, sonando en nuestros oídos como una amenaza constante. No podíamos detenerlo, no podíamos escapar de él. Cada rincón del bosque nos devolvía al mismo lugar, cada camino nos llevaba de vuelta a este punto. Y entonces, sin previo aviso, el cielo comenzó a parpadear nuevamente. Las estrellas, que antes parecían simplemente una decoración del firmamento, ahora se movían con rapidez, cambiando de posición, creando patrones imposibles. Al principio no quise creerlo, me negué a aceptarlo, pero mi cuerpo ya había entrado en estado de alerta. Sabía lo que eso significaba. La luz estaba regresando. Esta vez no se movía lentamente, no era una presencia serena ni lejana. La luz parecía buscar algo, y se movía de forma errática, zigzagueando en el cielo como si estuviera buscando en el terreno, cazando. «¡Corran!», grité, sin esperar a que los demás reaccionaran. Mis piernas, a pesar del dolor y el cansancio, respondieron con la fuerza que solo el miedo puede proporcionar. Todos comenzamos a correr de nuevo, internándonos en el bosque con la desesperación clavada en nuestros corazones. La luz seguía bajando, moviéndose con una velocidad inhumana, zigzagueando entre los árboles, buscando cualquier rastro de nosotros. Cada vez que pensábamos que la habíamos perdido, volvía a aparecer, deslizándose entre los árboles, iluminando el entorno con una claridad cegadora que transformaba todo a su paso en una escena surrealista. «No podemos seguir corriendo así», gritó Valeria, jadeando, con la voz temblorosa. Sabía que tenía razón.
No podíamos simplemente correr sin rumbo, pero ¿qué opción teníamos? La luz era implacable, una presencia que no podía ser eludida ni combatida. El eco metálico, ese ruido ensordecedor, no hacía más que amplificar la sensación de persecución. El suelo parecía inestable, como si estuviéramos corriendo sobre una superficie líquida que se movía bajo nuestros pies, haciéndonos tropezar. Era una pesadilla de la que no podíamos despertar. Me atreví a girar la cabeza y vi cómo la luz bajaba con más velocidad, rebotando entre los troncos de los árboles, cada vez más cerca. Su brillo no era cálido ni reconfortante, era frío, alienígena, y traía consigo una sensación de inevitabilidad. No podemos dejar que nos alcance, grité, aunque sabía que era inútil. Mis pies se movían mecánicamente, pero no importaba cuánto corriéramos. La luz siempre estaba ahí, siguiéndonos como un cazador que se acercaba cada vez más. Cada vez que creíamos haberla dejado atrás, reaparecía, más cerca, más rápida, como si estuviera jugando con nosotros. No sabíamos cuánto tiempo llevábamos corriendo, pero el agotamiento ya había comenzado a cobrarse su precio. Las piernas me ardían, mis músculos temblaban de puro cansancio. De repente, el zumbido metálico se intensificó, una vibración tan fuerte que sentí como mi cuerpo temblaba al ritmo de ese sonido. Nos detuvimos de golpe, los pulmones quemándonos por el esfuerzo. Entonces lo vimos. Entre los árboles, en la penumbra iluminada por nuestras linternas temblorosas, comenzaron a aparecer. Al principio, eran solo sombras, figuras humanoides que parecían flotar en el aire, como si no estuvieran completamente atadas a nuestro mundo. Eran altos, delgados, con extremidades alargadas y cuerpos que se deformaban, ondulando a medida que se movían. Sus rostros, si es que podían llamarse rostros, eran lisos, vacíos, pero podía sentir sus ojos aunque no los hubiera fijos en nosotros. «Oh, Dios», murmuró Lola, retrocediendo mientras levantaba la linterna con manos temblorosas. «¿Qué son esas cosas?». Aunque sus siluetas eran vagamente humanoides, no estaban hechas de carne ni hueso. Parecían ser parte del aire, de la misma distorsión que había estado retorciendo el bosque a nuestro alrededor. Cada vez que uno de ellos se acercaba, el espacio a su alrededor parecía ondular, como si la realidad misma se deformara con su presencia. «No se acerquen», grité, retrocediendo instintivamente, aunque sabía que no tenía sentido. No había palabras que describieran lo que estábamos viendo. No eran fantasmas, no eran sombras. Eran algo más, algo que no pertenecía a nuestro mundo, y lo sabíamos con una certeza que atravesaba cualquier lógica. Cada paso que daban, el aire se volvía más denso, y sentía la presión en mi cabeza, como si algo invisible me aplastara desde dentro. Valeria dejó escapar un grito, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que nos estaban rodeando. «¡Corran!», grité, aunque el pánico casi me paralizaba. Nos dimos la vuelta y volvimos a correr, pero no tenía sentido. Cada vez que intentábamos alejarnos, las criaturas aparecían frente a nosotros, distorsionando la realidad con su presencia. Podía sentir cómo el espacio a nuestro alrededor se doblaba, como si estuviéramos atrapados en un laberinto de espejos donde no había escapatoria. El zumbido metálico se hizo más fuerte, más insistente. El aire vibraba, y las criaturas se movían más rápido, casi como si el sonido las estuviera impulsando. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. No podíamos correr lo suficientemente rápido. No podíamos escapar de algo que no estaba completamente sujeto a las leyes de nuestro mundo. Giré la cabeza solo para ver cómo una de las criaturas se acercaba a Lola. Estaba casi encima de ella, su silueta oscilando en el aire como un humo negro, deformando todo a su alrededor. Parecía que las sombras mismas la tragaban. La luz descendió de repente, como una trampa que había estado esperando el momento perfecto para cerrarse. Cayó sobre ella en un instante, envolviéndola en un resplandor blanco que hizo que todo el bosque pareciera congelarse. El tiempo pareció detenerse. La luz, esa maldita columna blanca que descendía del cielo, comenzó a absorberla. Las mismas partículas que habíamos visto antes empezaron a desprenderse de su cuerpo, como polvo flotando hacia la luz. Su piel, sus músculos, todo comenzó a desintegrarse. No hubo gritos. No hubo lucha.
Solo la espeluznante visión de nuestra amiga deshaciéndose ante mis ojos. No, gritó Valeria, con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras intentaba avanzar hacia ella. La desintegración fue rápida, más rápida que con Claudio. Desapareció en la luz en cuestión de segundos, su cuerpo se convirtió en millones de partículas brillantes que ascendieron hacia el cielo. Y entonces, la luz se apagó. El pánico que me había estado dominando, me dejó paralizado por unos segundos. Sentía que no podía respirar. Mis pensamientos eran un caos. Rubén, tenemos que seguir, me gritó Valeria, tirando de mi brazo. La vi, desesperada, temblando por el miedo, pero con una determinación feroz en sus ojos. No podíamos detenernos, no ahora. Las criaturas, aunque lentas, seguían avanzando hacia nosotros. Su presencia distorsionaba la realidad, pero sabíamos que el verdadero peligro, la luz, volvería. Y si nos atrapaba, ya sabíamos cuál sería nuestro destino. Corríamos sin un destino claro, sin esperanza. Nos detuvimos en otro claro, los dos jadeando, luchando por respirar en el aire denso y deformado que nos rodeaba. Nos miramos, sabiendo que no podíamos seguir así mucho más. Fue entonces cuando lo vi, la piedra negra, la misma que nos había mostrado visiones antes, la misma que había provocado un dolor insoportable en mi cabeza y que me había conectado, de alguna manera, con aquellas entidades. Estaba allí, en el centro del claro, como si hubiera estado esperándonos. Sabía que tocarla de nuevo era un riesgo, pero también sabía que no teníamos elección. Lo único que quedaba era buscar respuestas, aunque esas respuestas pudieran no ser las que queríamos oír. ¿Qué haces?, preguntó Valeria, con una mezcla de incredulidad y miedo, al verme acercarme a la piedra. No tenemos otra opción, le dije, sin apartar la vista de la roca. No vamos a sobrevivir si no entendemos qué está pasando. Esta piedra es nuestra única forma de obtener respuestas. Ella no dijo nada, solo me miró con el miedo reflejado en sus ojos. Sabía que me estaba arriesgando, que tocar esa piedra de nuevo podría ser fatal, pero había algo en mí que me empujaba hacia ella, algo que me decía que podría descubrir la verdad. Me arrodillé frente a la roca, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis dedos rozaron la fría superficie, y el zumbido se hizo más fuerte al instante, vibrando a través de mis huesos. No había dolor esta vez, pero sentí una conexión inmediata, como si la piedra hubiera estado esperándome. Sabía que lo que estaba a punto de experimentar no sería como la vez anterior. Cerré los ojos, y en ese momento, lo sentí. Una presencia, o varias. No era algo que pudiera ver o tocar, pero podía sentirlas, envolviéndome, como si estuvieran justo detrás de mí, pero no en el espacio físico, sino en algún lugar más allá. Y entonces, comenzaron a comunicarse. No hubo palabras, al menos no en el sentido que nosotros comprendemos. Era una transferencia de pensamientos, de conceptos, que golpeaban mi mente con una claridad abrumadora. No podía verlo todo de una vez, era demasiado vasto, demasiado complejo para que un cerebro humano lo comprendiera. Pero poco a poco, las ideas comenzaron a tomar forma. No somos invasores. Somos estudiosos del tiempo y la percepción. Estudiamos cómo perciben la realidad. Para nosotros, no hay dolor. No hay miedo. Solo observación. Me mostraron fragmentos de realidades que no podía entender. Vi otras versiones de nosotros mismos, atrapados en diferentes bucles, en diferentes experimentos. No éramos los únicos. Otros grupos, en otros lugares, en otros tiempos, habían pasado por lo mismo, y ellos habían observado, tomado datos, y vuelto a empezar. El ciclo no terminaba. Era infinito. No entendemos el dolor que causamos. No eran crueles en el sentido humano de la palabra, porque la crueldad requiere entender el dolor del otro, y ellos no podían. No nos detendremos. La última revelación fue como un golpe. No iban a detenerse. No había forma de escapar del ciclo, porque para ellos, no había necesidad de hacerlo. Lo que estábamos viviendo era una fracción de lo que ellos habían planeado, y nuestro sufrimiento no era más que una variable en una ecuación mucho más grande. No había fin,
ni tregua, ni misericordia. Finalmente, solté la piedra, incapaz de soportar más. Caí de rodillas, con la cabeza llena de imágenes que no podía procesar del todo, con pensamientos fragmentados que me quemaban por dentro. Todo lo que había creído sobre nuestra realidad se había desmoronado. No éramos más que ratas de laboratorio, atrapadas en una jaula que no podíamos ver, pero de la que no podíamos escapar. Valeria se acercó corriendo, asustada. ¿Qué viste?, preguntó, con la voz temblorosa. Ellos no van a detenerse, dije en voz baja, mi garganta seca. Todo esto es un experimento. No entienden lo que nos hacen. Y para ellos, no tiene fin. Ella se quedó en silencio, asimilando mis palabras, mientras las sombras del bosque parecían cerrarse sobre nosotros una vez más. Sabía que lo que acababa de decirle no traía consuelo, pero era la verdad, y eso era lo único que nos quedaba. Pero a pesar de todo, había algo en nuestro interior que nos empujaba a seguir. Tal vez era la pura terquedad humana, la incapacidad de aceptar la derrota. O quizás simplemente no queríamos caer sin luchar. No importaba cuál fuera la razón, decidimos intentarlo una vez más. Empezamos a correr de nuevo, el eco metálico ya familiar vibrando en el aire a nuestro alrededor. Esta vez, sentía que el bosque se movía más rápido, como si la misma realidad estuviera siendo empujada hacia nosotros. Allí, gritó ella, señalando hacia un claro entre los árboles. Llegamos al claro justo cuando el zumbido se volvió ensordecedor. Sentí la vibración en el aire, y cuando miré hacia el cielo, lo vi. La luz estaba descendiendo nuevamente. No podemos escapar de esto, gritó, desesperada. Nos va a atrapar. Giré la cabeza hacia ella, sabiendo que tenía razón. La luz se acercaba, y aunque habíamos corrido con todas nuestras fuerzas, no podíamos vencerla. La presión en el aire era casi insoportable, como si el mundo mismo estuviera cayendo sobre nosotros. Rubén, dijo Valeria de repente, con una mirada de determinación que no había visto antes. Tienes que seguir corriendo. ¿Qué estás diciendo?, grité, confundido. Voy a distraerlos, respondió ella, con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. El pánico se apoderó de mí. Sabía lo que quería hacer, pero no podía permitirlo. No, grité, agarrándola del brazo. No puedes hacer eso. No podemos separarnos. Es la única manera. Ella se soltó y me miró con una intensidad que me rompió el corazón. Si no hago esto, ninguno de los dos va a salir de aquí. Hizo una pausa, respirando profundamente. Alguien tiene que sobrevivir. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero sabía que su decisión estaba tomada. Valeria estaba dispuesta a sacrificarse para que yo pudiera tener una oportunidad, aunque esa oportunidad fuera mínima. No había palabras para detenerla. Ella esbozó una sonrisa triste, como si ya hubiera aceptado su destino. Luego, sin decir una palabra más, se giró y corrió directamente hacia la luz. Grité su nombre, pero fue en vano. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de seguirla. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero pareció durar una eternidad. Valeria corrió hacia la luz, sus pasos rápidos, decididos. La columna brillante la envolvió, y aunque mi corazón quería correr tras ella, mis piernas no respondían. La luz la capturó al instante, y su cuerpo se quedó inmóvil en medio de ese resplandor cegador. Sabía lo que sucedería a continuación, pero no pude apartar la mirada. La luz permaneció inmóvil por un momento más, como si se asegurara de que su presa había desaparecido, y luego se apagó, dejando el claro en una oscuridad total. Me quedé solo. El dolor en mi pecho era insoportable, pero su sacrificio había funcionado. Las criaturas, la luz, todo había desaparecido, al menos por el momento. Sentí que el aire a mi alrededor comenzaba a cambiar, como si la presión que había estado aplastándonos hubiera disminuido. Mis piernas temblaban, pero comencé a correr nuevamente, impulsado por la desesperación. El área distorsionada que había mantenido el ciclo parecía estar desmoronándose. No sabía si era una ilusión o si realmente estaba escapando, pero sentí que las barreras que nos habían atrapado estaban cediendo.
El espacio ya no se retorcía a mi alrededor, y el eco metálico, aunque todavía presente, parecía alejarse poco a poco. Finalmente, el zumbido desapareció por completo, y el bosque a mi alrededor empezó a parecerse más a lo que había sido antes de que todo comenzara. Dejé de correr y caí al suelo, con el cuerpo exhausto y el corazón destrozado. Desperté con el frío de la mañana calándome los huesos. La niebla flotaba suavemente sobre el suelo del bosque, envolviendo todo en una calma extraña, casi surrealista. El silencio a mi alrededor era absoluto, y por un momento no pude recordar dónde estaba. Todo era confuso, mi mente seguía atrapada en los recuerdos de lo que habíamos vivido. Sentí mi cuerpo pesado, entumecido, como si hubiera estado durmiendo durante días. Pero lo más extraño era que no recordaba haberme quedado dormido. Lo último que recordaba era correr, huyendo del caos, de la luz, de las criaturas. Me levanté lentamente, mis músculos protestando con cada movimiento, y entonces lo noté, estaba en el mismo lugar donde todo había comenzado. El claro en el que habíamos instalado nuestras tiendas de campaña, las mismas rocas, los mismos árboles. El campamento que habíamos armado parecía estar intacto, como si nada hubiera sucedido. Todo estaba en su sitio, salvo por un detalle, no había nadie más. Mis amigos todos habían desaparecido. Mi corazón se aceleró, mi mente todavía no podía procesar lo que estaba viendo. Caminé lentamente por el campamento, buscando cualquier rastro de ellos. Las tiendas seguían allí, pero vacías, como si nunca hubieran sido ocupadas. Las mochilas, las linternas, incluso la fogata apagada, todo estaba en su sitio, pero no había señales de vida. Valeria, grité, con la esperanza de que mi voz rompiera el silencio abrumador del bosque. Simón. Lola. Claudio. El eco de mis gritos rebotó en los árboles y se perdió en la distancia, pero no hubo respuesta. ¿Cómo podía estar aquí, de nuevo en el campamento, como si nada hubiera sucedido? Recordaba claramente todo lo que habíamos vivido. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmarme, pero entonces un detalle me golpeó como un puñetazo. Mi reloj, miré el pequeño dispositivo en mi muñeca, esperando ver solo unas pocas horas desde que todo comenzó. Pero no fue así. Mi reloj indicaba que habían pasado 3 días. ¿Qué? Murmuré, incrédulo. La sensación de vacío era abrumadora. Había sobrevivido, pero no me sentía aliviado. Mis amigos, aquellos que habían estado conmigo en esta pesadilla, ya no estaban. El dolor de la pérdida seguía pesando en mi pecho, pero había algo más. ¿Y ahora qué? ¿Era yo libre? ¿Habían terminado con nosotros? O tal vez, solo habían decidido dejarme ir para continuar con otro grupo, en otro lugar. Recogí algunas de mis cosas mecánicamente, sin pensar en lo que estaba haciendo realmente. Debía regresar, debía contarle a alguien lo que había sucedido. Pero, ¿quién me creería? No había pruebas de nada, no había cuerpos, no había rastros de las criaturas ni de la luz. Solo mi palabra. Los primeros días de regreso a la civilización fueron una nebulosa de confusión y desesperación. A pesar de haber escapado del bosque, la realidad a la que volví ya no parecía algo sólido o seguro. La primera vez que intenté contárselo a la policía, supe de inmediato que me veían como un demente. Mi historia era demasiado irreal, demasiado absurda. Las desapariciones de mis amigos, la luz, las criaturas que deformaban la realidad. Todo lo que les conté fue recibido con miradas de incredulidad y gestos de lástima. El oficial me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Salí de la estación de policía sintiéndome más perdido que nunca. Después de que la policía me ignorara, empecé a buscar otros medios. Contacté a periódicos locales, intenté hablar con periodistas independientes, incluso escribí correos a programas de televisión que solían tratar temas paranormales. Nadie me tomaba en serio. Y entonces, sucedió lo inesperado. Una tarde, mientras revisaba mi bandeja de entrada, recibí un correo que parecía ser diferente. Queremos hablar contigo. Lo que has visto es importante. Nos encontraremos contigo pronto. 2 días después, mientras caminaba por la ciudad,
sentí que alguien me seguía. No era paranoia. Había aprendido a identificar las señales en el campamento, cuando el aire a nuestro alrededor se volvía denso con la presencia de las criaturas, y ahora esa sensación de ser observado volvía, pero esta vez en plena civilización. Me detuve en una esquina desierta, con los latidos del corazón acelerados. Y allí, una furgoneta negra sin distintivos se acercó lentamente, deteniéndose justo delante de mí. 2 hombres vestidos de traje salieron y se dirigieron hacia mí. Sus rostros eran impenetrables, duros, y había algo en ellos que me hizo entender de inmediato que esto no era un encuentro casual. «Señor, tenemos que hablar», dijo uno de los hombres, su tono firme, pero carente de hostilidad. Era una orden, no una invitación. «Lo que estás diciendo, las personas con las que has intentado contactar. Es hora de que eso se detenga». «No pueden detenerme», dije, aunque mis palabras sonaban vacías. «Las personas tienen derecho a saber lo que sucedió». «¿Mis amigos ellos?». El hombre alzó una mano, interrumpiéndome. «Sabemos lo que viste. Sabemos lo que pasó. Pero no es lo que crees. Todo esto es parte de un experimento encubierto. Y no vas a hablar de ello. Lo único que debes entender es que esto no es algo que debas contar. La información que posees es clasificada. Si continúas intentando contactar a la prensa o a cualquier otra persona sobre este asunto, habrá consecuencias». Me estaban amenazando. No solo con desacreditarme, sino con algo peor. Los hombres me dieron la espalda, volviendo a su furgoneta sin decir nada más. El mensaje estaba claro: si intentaba seguir adelante con mi historia, si intentaba contar la verdad a alguien, mi destino sería el mismo que el de mis amigos. Me refugié en mi apartamento, esperando que al menos allí pudiera encontrar algo de paz. Me sentaba en el sillón, tratando de bloquear los recuerdos, pero las imágenes volvían a mí, una y otra vez. Miré por la ventana, como solía hacerlo a menudo antes de que todo eso ocurriera, esperando ver el cielo estrellado que siempre había sido un consuelo para mí. Pero las estrellas ya no eran las mismas. Había algo diferente, algo que me hacía sentir un nudo en el estómago. Las estrellas parpadeaban. Era el mismo patrón que habíamos visto aquella noche en el campamento. Cerré las cortinas de golpe, tratando de bloquear la vista del cielo, pero el temor ya se había instalado en mi mente. Las entidades estaban aquí, en todas partes, y su estudio, su experimento, continuaba. No solo con nosotros, sino con toda la humanidad. Las estrellas nunca volverían a ser las mismas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.